Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de Vivir con Fe, su podcast favorito. Saludos, buenas. Aquí estamos a casa llena, nuestra familia. Aunque usted no lo crea, esa fue Fara la que habló. Sí, Fara esa soy está aquí, vivita y coleando, luego de haber tenido un party de cumpleaños en el día de ayer. Yo pensaba que te iba a decir un party de marquesina. No, ya esos tiempos quedaron atrás. Una cenita con ellos. Gracias a Dios. Sí, porque la sierva le gustaba su Daddy Yankee y su cosa. Sí. Bueno, pero tú viste lo que hizo Dios con Daddy Yankee, ¿verdad? Lo trajo a Cristo. Amén. Señores, gracias por conectarse una vez más con cada uno de nosotros. Aquí tengo esta voz especial debido a una pequeña gripecita que reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero también estamos aquí muy contentos porque el Señor nos ha traído algo que vamos a compartir, que teníamos mucho tiempo. Algo fresco. Algo fresco que vamos a compartir. Pero no sin antes, Iván. Recordar, como dicen, me encanta cuando hablan, felicitar en el programa de Despierta con la X. Nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, @vivirconferd. Estamos en Instagram, estamos en que lleve Twitter, no. En Twitter estamos en X. Sí, pero no le estamos dando mucho cariño. Vaya a Instagram, vaya a TikTok. Sí, porque yo me enteré el episodio pasado que nosotros teníamos un Yo ni me acordaba, fue Fara que lo recordó el otro día. Ay, hay que darle calor. Pero síganos también, suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones, comente los episodios, dele like para que el algoritmo nos ayude a alcanzar a más vidas para ser de bendición. Y también en Spotify pónganos la calificación de 5 estrellas si no lo ha hecho. También comente, comparta con toda su comunidad que usted tiene. En todos esos grupos de WhatsApp que usted agarra todos los lunes cada vez que le sale el episodio y los ondea ahí, que usted no sabe a quién puede bendecir en ese día. Y también recordarles que tenemos nuestra comunidad de Patreon, que puede ser parte ingresando a patreon.com/vivirconfe podcast y ser parte de esa hermosa comunidad que siempre tenemos cositas, compartimos muchísimas informaciones por ahí, tenemos debates, juntes. Que ahí viene el de chicas. Viene el de chicas por ahí, ¿verdad? Bien chulo. Señores, quiero enviar un saludito brevemente a la doctora Nicole. La doctora Nicole y a su esposo, Nicole Lozada, le mando un fuerte abrazo, que ellos son fieles oyentes de Vivir con Fe. Pero si Nicole Lozada es familia de mi esposa. Bueno, pues porque hay que los investigar. Lozada no son muchos. Doña Ilonka, mi suegra, ella es Ilonka Lozada. Lozada. Bueno, pues le enviamos un cálido saludo y sé que van a estar pronto testificando por acá con nosotros tres. Amén. Señores, hoy tenemos un tema de eso que nos gusta compartir de manera llana, clara. ¿Ustedes se acuerdan cuando hemos tenido una dinámica muy linda de invitados, pero tuvimos una temporada muy chula. Donde nosotros traíamos temas. ¿Ustedes se acuerdan de que los zorros y las zorras? Ay, sí, las pequeñas zorras. Y lo de la historia de Oseas y Gomer. Ah, también. No, y cuando hicimos el de la película de la Sociedad de la Nieve. Ajá, Sociedad de la Nieve, que hablamos de la película, de la enseñanza que trajo. Que hay muchas cosas chulas. Hay muchas cosas buenas, tiene que darle para atrás. Yo creo que es importante que además de los invitados, también nosotros tengamos estos espacios donde nosotros podamos, a la luz de la palabra, de las escrituras, buscar una historia y reflejar o mostrar o dar a conocer cómo a nosotros nos impacta, lo que nos enseña, y que también eso puede ser de bendición para otros, porque eso también, yo creo que en la simplicidad, en lo cotidiano, yo creo que hay aplicarlo. Exacto. Tú sabes que el día de hoy es importante que la gente pueda comenzar a entender cuál va a ser la dinámica. Vamos a hacer un desglose un poquito más expositivo de lo que es en este caso vamos a tomar una porción del texto y vamos a hablar un poco en función de lo que vamos leyendo, para que la gente pueda también tomar como referencia este episodio de cómo también quizás se pudiese estudiar un poco la palabra cuando uno se sienta. Hay dos tipos, explica los dos tipos para que la gente entienda. El expositivo, que es cuando uno toma el contexto literal y lo va como desglosando. Sí, que uno lo estudia en su contexto, lee el capítulo completo, se va al contexto del libro completo, y trata de ser menos interpretativo. Correcto. Y ser un poquito más
en función del género literario que uno está leyendo, tratar de ser un poquito más objetivo, porque no siempre es literal necesariamente. Que hay ramas o denominaciones que son más inclinados hacia este tipo de predicación y de enseñanza. A mí me encanta, a mí me gusta mucho. Sí. Porque también la otra forma de predicación es temáticos. O sea, por ejemplo, el tema de hoy vamos a hablar del perdón. Y bueno, en base al perdón, pues se buscan varios textos de la palabra y se enseña todo lo que la palabra dice en base al perdón. O vamos a hablar de los dones, etcétera. Pero aquí, que es donde tal vez lo que son más, que apuestan más por la parte, por la explicación expositiva, es que tal vez cuando tú tomas fragmentos de aquí y de allá, se puede perder mucho en la interpretación. Entonces, hay que creo que sí, también. Hay que, o sea, cuando uno, o sea, la predicación temática es muy buena, pero creo que para como dicen por ahí, para los simples mortales, es más difícil poder discernir entre lo bueno y lo malo. Es así. Entonces creo que ese estilo de predicación tiene esa gran desventaja, porque es muy fácil que una persona puede pasar por desapercibido el sacar de contexto un texto y que, bueno, que la gente lo tome como bueno y válido, que eso es muy peligroso. Entonces, hoy vamos a ver un poco de una porción del libro de los jueces, y es bueno destacar que el libro de los jueces está en una etapa de transición de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Creo que es importante como poder hacer como, no sé si tú quieres hacer como un pequeño brief. Halo tú. De hasta, o sea, ¿dónde está el pueblo de Israel al punto donde llegamos a los jueces? Recordemos que Israel sale de Egipto, de una esclavitud de más de 400 años, y guiado por Moisés por más de 40 años en el desierto. Luego tenemos a un Josué que Dios lo escoge como uno de los protagonistas en esa etapa y esa época de conquista de lo que fue ya la tierra prometida. Y ya entonces pasamos a una etapa donde hay más estabilidad política, por así decirlo. Hay más estabilidad en la región, donde hay mucho más dominio del mismo pueblo de Israel dentro de la tierra prometida. No una conquista total, pero hay mucha más estabilidad. Sin embargo, esa estabilidad viene también con lo que nosotros vemos que el mismo libro de los jueces va a sacar a relucir, que es lo que realmente está en el corazón de ese pueblo al momento en que ya esa estabilidad llega. Y creo que ahí pudiéramos rápidamente como 100%. Comenzar a hacer un paralelismo con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros cuando salimos de la candela, como dicen por ahí? Que ya entramos en esa etapa de estabilidad, que entramos en esa etapa de, bueno, ya llegué a mi tierra prometida, el Señor cumplió su promesa y ya tengo esa estabilidad quizá emocional o esa estabilidad, no sé, mucha gente siempre con la parte financiera, pero yo digo, una estabilidad integral del ser. Muchas veces nosotros comenzamos a sacar lo que realmente está en el corazón de nosotros. Así es. Y yo creo que en parte el libro de los jueces, que mucha gente cree que fue Samuel que lo escribió, eso no necesariamente se sabe, saca a relucir, yo creo que de las verdades más profundas que tiene la palabra acerca del ser humano. Porque a veces la gente le huye demasiado a las pruebas, a las situaciones, pero Dios no solamente saca a relucir lo que está en el corazón del hombre con las pruebas. También muchas veces sale más a relucir la verdadera condición del hombre cuando hay ausencia de pruebas. Exactamente. Correcto. Porque ahí vemos, ahí comienza el libro de Jueces, a partir del capítulo 3, que es el capítulo que vamos a leer un poco. Sí. A partir de ese capítulo comienza un patrón que vemos a lo largo del libro de los jueces. Un ciclo. Que se vuelve como algo cíclico. Correcto. Donde Dios levanta a un juez que viene siendo como ese, casi un Avenger, por así decirlo, que viene a rescatar al pueblo, pero en función de un arrepentimiento que viene de parte del pueblo. O sea, viene una persona, conquista al pueblo de Israel, viene una opresión, sale entonces a relucir que el pueblo clama, el pueblo reacciona, se humilla, entre comillas, delante de Jehová, y entonces Dios sale al rescate por medio de uno de esos jueces. Correcto. En este caso, el primero, ¿cómo que se llama ese? Bueno,
con el tema de los jueces, es importante también aclarar que cuando murió Josué, dice como que murió ya como toda esa generación que había salido con Josué del desierto, ¿no? Y llegó una generación que simplemente escuchaba las historias de sus padres, pero que no lo vivió. Que es importante que mucha de la generación de Josué mismo, no vivió la esclavitud, sino que vivió durante esa época en el desierto. Esos 40 años. O sea, que ya vemos una tercera, cuarta generación dentro de la tierra prometida que no vivió ni la esclavitud ni tampoco el desierto. Oye, qué interesante esa película. Como que nunca lo había pensado. O sea, 40 años en el desierto. O sea, que hubo gente que nació. Fíjate, imagínate una persona que vivió 35 años. Nació en el desierto. Toda su vida fue caminando hacia la tierra prometida. Murió sin llegar a la tierra prometida. O sea, así es. O sea, qué locura. Pero bueno, prácticamente de eso que vamos a hablar, es de que una generación que no conocía, que simplemente escuchaba las historias que le hacían sus padres de las maravillas de Jehová, pero realmente no conocía a Jehová. Y dice que cuando murió Josué, en el capítulo anterior, dice, en el capítulo 12 específicamente, dice, después los hijos de Israel se hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, y Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano que lo despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y dice que se corrompían más. Y se corrompían pero mira qué interesante algo. No era por ausencia de jueces. No, exacto, porque Dios le dejó líderes ahí. Sí. O sea, ahí había gente que se supone que estaba como referencia de parte de Dios. O sea, el sistema de gobernanza, por así decirlo, Dios ya lo había establecido. Sí, y ellos, como vamos a ver de forma repetitiva, no hoy, pero si usted se pone a estudiar el libro de Jueces, usted va a ver que siempre decía, y cada uno hacía lo que le parecía. Exactamente. O sea, el pueblo hacía lo que le daba su regalada gana. Básicamente, en buen dominicano. Entonces, si nosotros nos vamos al encabezado, dígase al inicio del capítulo 3 del libro de Jueces, nosotros vemos que el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. O sea, que el propósito del Señor era que ellos vivieran eso que acabamos de explicar. Más adelante, el Señor explica cuáles son estas naciones, que dentro de estos están los filisteos, están los cananeos, están los heveos, que vivían en las montañas del Líbano. Y más adelante dice que el Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Pero más adelante vemos, señores, fallaron la prueba. Dice que tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos. Todo el mundo se mezcló ahí. Y sirvieron a sus dioses. Exacto. O sea, yo creo que de esta primera parte hay varias enseñanzas que podemos ir desglosando punto por punto. Primero, qué interesante ver que el Señor a los hijos de la promesa, que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Dejó entre ellos de los malos, por decirlo de alguna manera, a los eteos, amorreos, ferezos, que todo eran naciones paganas que tenían ídolos, que hacían aberraciones e incluso sacrificaban a sus propios hijos, a los dioses, o sea, cosas horribles. Y ellos se unieron a esos pueblos y dice que sirvieron a sus dioses, o sea, se olvidaron de su Dios, Jehová, y se fueron tras estos ídolos. O sea, que se quemaron en la prueba. Pero qué interesante ver cómo dice que Dios le dejó eso para probarlos. O sea, muchas veces uno entiende... Pero se lo dejó... Pero recordemos que eso vino en función de una desobediencia. Claro. Correcto. O sea, para que podamos entrar en contexto, a Josué se le da una orden de conquista. Y estamos hablando de que ¿quiénes están ahí? Filisteo, Moabita, Amonita, Cananeo, Madianita. O sea... Ahí había de todo, un cóctel de todo lo feo, como dice la pastora Ibelice. Ahí estaban todos los feos. Y a ellos se les da una orden de conquista. ¿Qué pasa? Que eso no sucedió. Entonces, al eso no darse de la forma que Dios había mandado, entonces, como dice, Dios permite que convivan. Exacto. Pero eso no viene sin consecuencia. Pero el llamado justamente aquí es que ver la prueba o la tentación o el mal
para probarnos a nosotros. Claro. O sea, el mal está, o sea, yo nunca lo había visto desde esa perspectiva, para probar si nosotros nos vamos a inclinar hacia el mal o vamos a permanecer firmes ante Dios. Porque es como que, ¿y por qué existe el mal? No, bueno, ahí dice la palabra que es para probar nuestros corazones. O sea, nosotros literalmente estamos a prueba. Tú podrías decir, pero qué injusto. No, injusto no. Nosotros, a causa de la caída, pues tenemos digamos que nuestra concupiscencia se inclina al mal, pero el Señor nos dio una orden. Dice, mira que pongo delante de ti el bien y el mal. Elige el bien y te irá bien. Que ya gracias al Señor Jesucristo y su sacrificio, pues nosotros no se trata de obras, pero siempre el Señor, el sacrificio de Jesucristo es suficiente para nosotros, pero si nos inclinamos hacia el mal, pues entonces estamos desechando lo que ya hizo Cristo por nosotros. Tú sabes que hay un aspecto que también yo creo que vale la pena meditar, y yo no creo que tengamos necesariamente la respuesta, pero fíjate qué interesante que Dios le manda a un pueblo que sea fiel, pero bajo las condiciones que el Dios sabe que el pueblo puede manejar y tolerar. O sea, Dios quiere que el pueblo se mantenga bajo sus reglamentos, dentro de sus lineamientos, y no necesariamente instaura una figura como un rey, pero bajo un contexto. Sí. O sea, Dios sabía que ese grupo de gente alrededor del pueblo de Israel, que tenían sus reyes, que tenían sus costumbres paganas, si ellos no eliminaban esa situación de ahí, eso iba a traer problemas, porque recordemos que en un ámbito de jueces, ahí no hay necesariamente una figura de líder, una figura central, como un eje central. Estamos hablando de que esa sociedad está completamente fragmentada políticamente hablando, si pudiéramos decirlo. O sea, porque que ahí el líder es Dios. Correcto. Y los jueces tienen una comunicación con Dios directa. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo que está, vamos a decir que fragmentado en ese sentido, que cada quien o cada grupo comienza a ser influenciado de forma particular, uno por los filisteos, otro por los moabitas, o sea, en función de su geografía comienzan a ser influenciados, entonces ahí lo que se arma al final del día es un desorden. Claro. Que de hecho, justamente, después de que se instaura el reino, más adelante que tú veas a Salomón, que su hijo toma la rienda por un lado, y por otro lado tú ves a un Roboam, entonces ahí se da una división que fue definitiva, que fue el reino del sur y el reino del norte. No, es más, viéndolo para atrás, justamente el reino humano se instaura por las influencias de esas naciones paganas. Porque ellos lo que dijeron, o sea, el Señor había establecido a los jueces para su pueblo, para el pueblo escogido de él, que fue Israel. Sin embargo, ellos empezaron a pedir un rey como las otras naciones. Sí. Queremos un rey como lo tienen las otras naciones. O sea, el pueblo estaba siendo tal vez tan ciego que hasta tenía el ego de solicitar la autoridad que yo entendía que era autoridad. O sea, que a pesar de que el juez tiene un impacto y una posición de autoridad de parte de Dios, no, esa autoridad no es suficiente, mándame un rey. Claro, no, y cuando se lo piden a Samuel, que Samuel va y le dice a Jehová, ellos están pidiendo un rey y dice, no te preocupes, dáselo, porque no es a ti que te están desechando como juez, es a mí que me están desechando. O sea, y ojo, que eso es una acción repetitiva. Sí. Porque recordemos que el pueblo de Israel cuando se presentó en el monte Sinaí, en el desierto, le dijo a Aarón, quiero que tú no hagas un becerro como lo que teníamos allá. O sea, ellos realmente están repitiendo una conducta, vamos a decir aprendida, pero una contaminación que ya venía en el ADN del pueblo de Israel. Y si nos vamos más adelante, nosotros vemos que el Señor levanta a Otoniel como juez de Israel en el versículo 7 y dice específicamente, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces, más adelante dice que los israelitas sirvieron a Cusam Risataim durante 8 años. Entonces, ellos clamaron al Señor, dice el versículo 9. El Señor les ayuda y el Señor levanta un libertador para salvarlo, que es el juez Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano mayor de Caleb. Entonces, el Espíritu del Señor viene sobre él comienza a ser juez, entró en guerra en contra de los enemigos del pueblo y el Señor le da la victoria. ¿Qué pasa? Que hubo paz, dice el versículo 11, en la tierra durante 40 años. Dígase que es un tema
como vemos siempre en la palabra, un tema generacional. En esos 40 años se levanta una generación que se supone que debe conocer los preceptos, están en paz porque se arrepienten, aplican los mandamientos, lo que el Señor le dejó a Moisés, y posteriormente como que ellos se dislocan y vuelven de nuevo para atrás. Y esa misma generación que dentro de esos 40 años va creciendo, que tal vez no vivieron lo de los años atrás, dicen, no, pero queremos ver y vamos a ver las otras naciones, y se empiezan nueva vez a desviar. Pero me llama tanto la atención de que ese fragmento entre el versículo 7 y el 11, que habla de Otoniel, el juez Otoniel, como empieza, dice, hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos y olvidaron sus preceptos, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y luego ellos y Jehová los entregó a los enemigos, entonces ellos se arrepintieron y clamaron a Jehová, y Jehová le levantó un libertador. Lo que yo quiero decir de nosotros, porque pertenecemos al pueblo de Dios. Si te hacen el cuento y van, y ardió la ira del Señor. El Señor ardió de enojo contra Israel. O sea, tú tienes que ponerte en para. Tú tienes que decir, o sea, de verdad, tú vas a arder y nos va a entregar y nos van a volar la cabeza y vamos a pelear y nos van a dejar sin dinero y vamos a tener que darle los impuestos a fulano. O sea, como que es un tema como de terquedad. Exacto, es una terquedad porque, pero más que la terquedad de los israelitas, a mí me impresiona el amor y la misericordia de Dios. Porque mira cómo dice... Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió a mano de Cusán Risataim. Pero luego, cuando clamaron, Dios le levantó un libertador. Y entonces, eso es la parte de ¿verdad? Sí, pasaron 40 años. Ricky, ven, vamos a resolver este tema con esta gente, ven. Y va Ricky y pelea con ellos y qué sé yo qué. Y la paz en el medio y Ricky, ok. 40 años y volvieron a hacer lo malo. Ricky, y caemos en Ahot, que ya es el versículo 12, que dice... que volvieron, o sea, después otra vez, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón. ¿Qué te gustaría hacerle al pueblo de Israel a ustedes? ¿Qué le gusta, oyendo que volvieron a hacerlo? Como darle un pecozón, ¿no? Lo que pasa es que yo me veo reflejado ahí. Es lo que te digo, como que uno dice como... Pero es verdad que no lo hace. De hecho, sin salirnos mucho del tema, por eso historias como la de Osea son tan impresionantes. Claro. Porque una gente que tú digas, pero el pontífice va ahí a sacar del lodo cenagoso a esa prostituta, comer. Y la prostituta no fue lo suficientemente agradecida y volvió a su prostitución. O sea, wow, o sea, pero que somos nosotros. Eso, o sea, eso es cierto. O sea, de una manera diferente de verlo, pero fíjate que las maneras de Dios a veces no son como disruptivas. Porque, ¿verdad? Pues una palabrita, o sea, Dios le dijo a ese profeta, vaya allá y saca a la prostituta, sabiendo ya el Señor que esa prostituta, después de haber recibido todo el beneficio, se iba a devolver para atrás. O sea, y era todo para darle una enseñanza. Y lo más importante de eso es, tienes que amarla. Correcto. Porque uno pensaría con el tema de la prostituta. Bueno, una prostituta suele ser una víctima que tuvo una infancia difícil. Ella realmente no quiere hacer así, pero por necesidad que está prostituyéndose porque no tiene ningún otro oficio que pueda hacer. Que no deja de ser una, en cierta manera, una realidad, porque muchas vienen con traumas. Sí. O sea, es una realidad. Pero te digo, con todo eso, está bien, te entiendo. Qué pena que trabajes tu peso, ven, te voy a redimir. Claro. Ya tú redimida como prostituta en la casa del esposo que te lo da todo sin tú merecerlo, ya tú estás como una reina y volver a la prostitución. ¿Y ahora cuál es la excusa? Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros muchas veces. De donde el Señor nos sacó, bueno, yo estaba ahí por esto y por eso y por lo otro. Ok, te saqué de ahí, pero volví para atrás. ¿Y por qué volviste si ya tú estabas aquí? Si ya tú estabas bien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué sienten ustedes cuando se ven reflejados en eso? O sea, hacia ti mismo. Por ejemplo, estamos hablando de Gomer. Como, cónchale, Gomer. O sea, te hizo una esposa legítima. Te honró, te ha dado posición y todo, y tú vuelves para atrás. O sea, ¿cómo se sienten ustedes cuando se ven en esa posición? O sea, viéndome en ese espejo, que lo he estado muchas veces. O sea, yo simplemente... Por eso es que, mira... Siente pena de ti, te da pique me contigo. Me da de todo. Evidentemente ya,
a medida que voy fortaleciendo mi fe en el Señor, que he ido fortaleciendo mi fe en el Señor, porque antes el sentimiento de culpa a mí me mataba. Sí. Y era errático, en el sentido de que el fruto que me provocaba la culpa no era realmente lo que tenía que producirme, lo de Dios, porque era, en vez de un arrepentimiento, me daba un remordimiento y como que entonces me mantenía frío con Dios. En vez de volver a Él a pedirle perdón, como que yo sentía de que Dios no me va a perdonar de nuevo. Pero lo que cuando leemos Jueces, señores, que tú lees y era, vuelve de nuevo, con Ahod, vuelven a hacer lo malo. Después más para adelante, con Débora, vuelven a hacer lo malo. Y reiteradas veces, hacen lo malo, piden perdón, el Señor le manda un libertador. Hace lo malo, piden perdón, el Señor le manda un libertador. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? Entonces, cuando yo lo entendí, cuando ya yo entendí eso, por eso es que me vuela la cabeza esa porción de la canción de Marco Vidal que dice, he despertado en el redil, no sé cómo. Porque literalmente yo digo, ¿cómo es que yo estoy aquí? ¿Cómo es que a ti tú no te cansas de hacer misericordia? Ahí es que Iván se vuelve calvinista. Ay, no. A veces yo tengo mi cosita. Mira, entonces ahí como que yo digo, la misericordia de Dios es tan grande porque que yo no lo merezco. Entonces ahí, es como te digo, yo solía antes sentirme una basura, inmerecido, que lo soy, todo eso, pero recuerdo que no se trata de mí. Exacto. O sea, no lo hago en función de mí, lo hago en función de Él. Cuando tú cambias la perspectiva de que no se trata de lo malo que yo soy, de la basura, no, se trata de lo bueno que Él es. Porque si me voy a lo malo que yo soy y a la basura que soy sin Él, entonces siempre voy a mantenerme en la excusa de hacer lo malo. Pero cuando me voy a lo bueno que Él es, lo grande, lo misericordioso, entonces entiendo. Y cuando me llega el momento de que tengo que hacerlo, o sea, la oportunidad de hacer lo malo, digo, es que el Señor no se merece esto. Es que su amor es tan grande que lo voy a sentir. Y tú sabes que hay algo del carácter de Dios que yo creo que es bueno resaltar. Porque la corrección de Dios por medio de sus jueces es una corrección redentora. Que es diferente a tú verlo como simplemente un tema más determinista, como que bueno, nada, eso era lo que tiene que pasar y eso es parte de la soberanía de Dios y perfecto. Sí, pero ok, Dios lo permitió, pero Dios lo permitió también con un propósito eterno, o sea, con un enfoque redentor. ¿Por qué? Porque Dios estaba pensando no solamente en las personas que estaban viviendo ese contexto en ese momento. Sí. Dios estaba pensando en ti y en mí. Amén. O sea, Dios estaba pensando en nosotros. Porque Él quería y anhelaba en su corazón que ese pueblo se arrepintiese realmente y que siguiera los buenos caminos que ya Él había trazado. Porque Él estaba trazando un camino para que en su momento entonces llegase lo que hoy nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es nuestro Redentor. O sea que esa disciplina que ese pueblo comenzó a vivir a partir del capítulo 3 en Jueces, que fue repetitivo por su malo camino, que fue repetitivo porque ellos hacían lo que le daba su gana, también así mismo Dios tuvo el mismo nivel de paciencia para decirle una y otra vez, yo te redimo, yo te redimo, yo te redimo, yo te redimo, una y otra vez, a tal punto de que cualquiera diría, ven acá, pero entonces el pueblo de Israel hasta le doblegó el brazo al Señor, trayéndole un rey. O sea, Dios hasta utilizó una metodología, no siendo la más indicada en función de lo que Dios había instaurado, para decirle a la humanidad, es que yo tengo propósito contigo. Es que yo te tengo paciencia. Yo te tengo, o sea, viene la disciplina, pero junto con la disciplina también viene la respuesta. Junto con la disciplina viene la puerta de la salida. O sea, junto con la prueba también está la salida. El Señor da la salida. Entonces yo creo que esa parte es muy importante, porque sin entender eso, cuando llega la disciplina, nosotros no estamos entendiendo realmente. O sea, es muy diferente tú ver a una persona siendo maltratada, a cuando tú entiendes cuál es el corazón de quien está disciplinando. O sea, cuando tú entiendes realmente el corazón detrás de quien está disciplinando, la disciplina se ve completamente diferente. Yo creo que ahí hay mucha gente que como que se equivoca y puede tener una tendencia a ver a Dios como un determinista malvado de que hace lo que le da su gana de forma unilateral, que ciertamente Él no tiene que pedirle permiso a nadie, pero Él está pensando lo mejor para nosotros. Eso es importante, el corazón detrás de quien disciplina, porque dice la palabra que como el Padre disciplina al Hijo que ama, así Dios nos disciplina, o sea, nos castiga a nosotros, pero por amor, para darnos una enseñanza que nos permita
pues como consecuencia de nuestras acciones. Si nos vamos entonces a seguir desglosando el capítulo 3, nos vamos, como dijimos anteriormente, a hablar de Ahod, ese nuevo juez que Dios levanta. Pero en esta ocasión se nos hace específico que el Señor entrega al pueblo de Israel con el dominio del rey Eglón de Moab. Este rey se alió con los amonitas y más adelante nos dice que sirvieron al rey de Moab durante 18 años. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levanta nuevamente el libertador, que es Ahod. Características que queremos que pongan atención sobre el juez Ahod. Era hijo de Gera, era un hombre zurdo, anote eso ahí, era zurdo de la tribu de Benjamín. Los israelitas enviaron a Ahod a entregar el dinero, el tributo, al rey Eglón. Entonces, más adelante dice que el juez Ahod, hizo una daga de 2 filos de unos 30 centímetros de largo. La ató a su muslo derecho, o sea, hágase la película o vamos a hacer la imagen en su mente. La ató a su muslo derecho y la escondió debajo de su ropa. Luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, quien era muy gordo. Después de entregar el pago, Ahod emprendió el regreso junto a las personas que le acompañaban a llevar ese tributo. Pero cuando Ahod llegó a donde estaban los ídolos de piedra, cerca de Gilgal, se regresó. Se presentó ante Eglón y le dijo: tengo un mensaje secreto para usted. Cuando a ti te dicen que tengo un secreto para ti, tú como que de una vez, como que te activa y que sí o qué. Y dice: entonces el rey les ordenó a sus sirvientes que se callaran y que todos salieran de la habitación. Chimoso que es el rey. Así salga todo el mundo de aquí. Le gustaba el chisme. Lo más seguro comiéndose un mulo de pollo. Ven, huye. Sal. Era gordito. Salgan huyendo de aquí. Así es. Así que Ahod se acercó a Eglón, quien estaba sentado solo en una habitación fresca de la planta alta, y le dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey Eglón se levantó de su asiento, ojo acá, sacó de la mano izquierda, con la mano izquierda, la daga que tenía atada al muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió bajo la gordura del rey. Ya ustedes se pueden imaginar lo gordo que era este personaje. Ahí no había de que Ozempic ni nada de eso. No, para nada. Así que Ahod no sacó la daga. Al rey se le vaciaron los intestinos. Entonces Ahod cerró las puertas de la habitación, le puso llave y escapó por la letrina. Hablemos. O sea, me encanta el final. O sea, me fascina el final de la historia. Hablemos. El tigre se escapó por la letrina. Señores, ahí hay muchas cosas. Muchas cosas interesantes. Vamos por partes, como Jack el Destripador. Mira, no te me pongas muy simbólico para que no... No, porque hay que ser claro. Sí. Ya vemos cómo el pueblo hizo lo malo de nuevo, que la amaron, o sea, el Señor los entregó en manos de sus enemigos por 18 años y clamaron a Dios, se volvieron a acordar después de 18 años, porque no se pudieron acordar a los 15, a los 2. Tú sabes que ahí hay algo interesante de contexto. Fueron entregados a Moab. Recordemos que Moab viene de Lot. De Lot, claro. O sea, de una relación incestuosa. Y ahí lo que estaba pasando era un sincretismo religioso. En función de eso, el Señor los entrega. O sea, qué interesante cómo... O sea, ahí pudiésemos hacer hasta un paralelismo con el concepto de familia que realmente el Señor quiere instaurar versus lo que uno termina... el ser humano termina eligiendo, porque el que está gobernando en este momento no tiene al Señor, ni mucho menos, como centro, y su culto religioso, o sea, su base es completamente, o sea, depravada. Sí, es una base completamente depravada, desde su inicio, desde su concepción. Entonces, aquí el pueblo de Israel, qué interesante, que es en el lugar donde el pueblo de Israel entró a conquistar, porque eso está cerca, eso es Jericó. O sea, en el lugar donde el pueblo de Israel entró a conquistar, en ese mismo terreno, ellos
prácticamente cedieron el espacio que ya Dios le había entregado. Mira, también yo puedo ver, leyendo esta porción de la palabra, nosotros muchas veces clamamos al Señor cuando estamos en medio de las situaciones, de los procesos, de las consecuencias de nuestras acciones. Y clamamos al Señor por el socorro, por la misericordia, por su pronto auxilio. Y vemos, a veces entendemos que Dios va a usar como cosas específicas, como cosas puntuales para podernos dar la salida de esa situación. En este caso, en esta porción de la palabra, escoge el Señor a Od. Y dentro de las características que estuvimos hablando antes de iniciar el episodio, él era un hombre zurdo. En esos tiempos, según lo que pudimos ver, la persona zurda era una persona que no estaba calificada. Correcto. Era una persona, ¿cómo se dice? Calificada para la guerra. No estaba calificada para la guerra, para ser libertador, para ser utilizado para esos fines. Y coincidencialmente, o sea, vemos que la tribu de Benjamín, él pertenece a la tribu de Benjamín. Y si nos vamos a la definición de Benjamín, significa que es hijo de mi mano derecha. O sea, que tú pertenezcas a una característica principal de una tribu que es la que es calificada para ciertos fines y que tú seas como diferente. Óyeme, ahí se ve que el Señor hace como Él quiere. Sí, no, y como que, o sea, tú eres literalmente una aberración, porque primero tú eres hijo de la tribu de Benjamín, que significa mano derecha, y tú naces siendo izquierdo. O sea, güey, ¿cómo se te ocurre? ¿Entiendes? Entonces, realmente ahí se ve que esa debilidad que pudo haber sido algo que no le permitiera vencer a Od, fue como la verdadera fortaleza para él tener ese ímpetu, como vemos más adelante, de él sacar esa daga y tal vez formar la misma daga que vemos la característica que tiene 2 filos. Que ahí vemos cómo se cumple la palabra de que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, porque evidentemente el mundo no iba a escoger a un zurdo como su juez y para defenderlo. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, que literalmente no fue la victoria porque había sido zurdo o porque había sido diestro, fue que Dios le dio la victoria. Eso y como tú mencionabas, lo interesantísimo también aquí es cómo dice que él hizo una espada de 2 filos. Daga, o sea, una daga de 2 filos, que sabemos que la palabra dice... Que la daga no se usaba, ojo acá, para fines de batalla, de guerra, sino para asesinar. Literalmente. O sea, él fue con un solo plan. Ese fin. Entonces, ahí se ve lo estratégico que ha sido el Señor, que fue el Señor, para poder llevar a cabo ese acto de libertad. Correcto. O sea, que aquí, los estudiosos, o sea, hay varios puntos con el tema de zurdo. Dicen que hay posibilidad de que se puede interpretar también como una discapacidad, pero el mayor consenso es que era zurdo. Y obviamente por eso también tuve las traducciones. Pero que para fines de lo que estaba sucediendo en ese contexto, los guardianes cuando revisan principalmente el lado izquierdo. Exacto. Entonces fue muy estratégico que porque el lado izquierdo, el derecho, de ahí es que saca la espada. Correcto. Entonces era muy improbable que les revisaran el lado derecho. Correcto. No, y que de entrada, o sea, si era un guerrero, iba a tener su espada en el lado izquierdo, porque claro, si era guerrero tenía que ser diestro. Entonces, evidentemente, por eso lo puso en la derecha y pasó como el escáner sin problema. Es como el mensaje de que muchas veces Dios utiliza el improbable. Correcto. O sea, el que tiene menos posibilidades o el que hay menos expectativa de que sea. Entonces, qué curioso que Dios es el que utiliza para traer liberación. Y ahí también hay otro versículo muy bonito que se puede aplicar, que es 2 de Corintios 12:9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, para muchos era una debilidad lo que él tenía. Ay, es zurdo el pobre. Ay, como dice aquí, zurdo y bico. Ay, Dios mío. Entonces, ahí el Señor mostró que eso no es ningún tipo de capacidad, que lo que ellos desecharon, Él lo utilizó para avergonzar. Y señores, y viendo más para adelante, ustedes
saben de la jueza Débora, que tenían ese enemigo llamado Sisara, ¿verdad? Uh-huh. Y más adelante, para que ustedes vean el tema de las armas y de las estrategias, Sisara estaba huyendo. Uh-huh. Y él entró a la tienda de Jael, porque había una palabra de que la victoria iba a quedar en manos de mujer. También. Y Jael le ofrece de tomar. Que mira, otra enseñanza ahí, porque también una mujer le fue quien dio la victoria. Y la misma Débora se lo dijo a... Débora está en el listado de los improbables. 100%. Claro. 100%. Y de hecho, yo creo que la mayoría de los jueces, por no decir todo, están en esa litica. Sí. Pero es que me gusta cuando Débora le dice... ¿Cómo se llama? El de la... Quien Débora llamó para la batalla. A Barak. A Barak, exactamente. Uh-huh. No, Barak no era su esposo, no. Bueno, exacto. Bueno, cuando le dijo, ve y pelea. Y dijo, bueno, y voy a ir si tú vienes conmigo, le dijo a Débora. Y Débora, voy a ir. Sin embargo, no va a ser tuya la gloria, porque Dios entregará a Sisara en manos de una mujer. O sea, que también, qué tan improbable, qué tan probable es que sea una mujer quien a un enemigo de esa magnitud. Entonces, las estrategias, ahí podemos también ver el tipo de estrategia. Pero mira otra cosa también que me llama la atención de la historia. Dice que, bueno, el tema, él hizo su puñal de dos filos, es decir, que nosotros podemos interpretar eso, que él fue preparado con la palabra de Dios para enfrentar a este... eso póngale el nombre que usted quiera, demonio, ídolo, tú puedes verlo de esa forma, pero también yo creo que ahí, si nos vamos al lado un poquito, a una interpretación un poquito más literal, ahí entra un debate interesante, porque como que, ven acá, pero entonces Dios aprueba el engaño, porque realmente el tipo actuó con astucia. Lo sedujo. En la manera en la cual él aborda al rey, es como que, o sea, el tipo está engañando al rey, naturalmente. Bueno, pero yo creo que la Biblia es muy clara, porque en reiteradas ocasiones vemos cierto patrón en este sentido. Cuando lo seduce, o sea, le da la palabra de que tengo un secreto y tengo un mensaje de Dios para ti. Y si vemos lo que estábamos hablando ahora, en el caso de Jael, el tipo es un habilidoso. Tengo un vaso de leche y él se lo toma, se duerme y le dan su golpe. O sea, el tipo sabía lo que iba. Yeah. El tipo fue a asesinar con mucha astucia, sabiendo lo que iba, claro. y sabía lo que tenía que decirle al rey para que se diera el escenario ideal. Claro. Correcto. Y no solamente eso, para rematar le dice, y te tengo a ti un mensaje de parte de Dios, o sea, que mete a Dios en el asunto. ¿Y ustedes creen que, bueno? Pero yo lo que creo es que la Biblia siempre ha enseñado que el bien mayor prima en todo esto. En el caso, por ejemplo, también cuando vemos... Fíjate que... ¿Cómo se llama cuando... fueron... En el mismo caso de Débora, le dijo... El caso de Rahab. El caso de Rahab también, que escondió, en Jericó. Que escondió a los espías. Que escondió a los espías también. O sea, ella mintió, pero había un bien mayor. Entonces, es como que cuando tú tienes, por ejemplo, si la policía o están persiguiendo a unos cristianos, a quien sea, y tú lo escondes en tu casa. Entonces, aquí hay unos cristianos. Tú vas a decir, o sea, tú le vas a decir que sí, por no decir una mentira, porque tú vas a preservar la vida de ellos. Entonces, ahí, y lo vemos que es incluso... A mí me podrán decir habladorazo. Exactamente. Pero tú puedes estar seguro que yo no lo entrego. Exactamente, porque ahí está el bien mayor. Y fíjate que la misma Biblia dice que el amigo oculta el pecado de su amigo por amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. Entonces, sin embargo, ataca al otro, al chismoso. Que quien, no recuerdo bien cómo que dice la palabra, pero es como que el otro, sin embargo, por chismo es como que lo delata. Entonces, pero ojo, que cuidado, eso se puede interpretar como hacerse partícipe, ¿eh? No, ahí, claro. Para que no vayan a... Una cosa es cubrirlo en amor y no delatarlo, porque, o sea, tú estás pecando, fulano está pecado. No es eso. Es tú encubrirlo, no revelar su pecado, pero hacerte evidentemente, acompañarlo, pero en su restauración. Ahorita anda el amigo, el pana y el cuerno en el mismo carro haciendo chelcha en la calle. ¿Te entiendes? Y eso es encubrir el pecado del otro. No, claro. Esa no es la enseñanza que hay ahí. No, tú sabes, porque lo estoy buscando incluso dice Proverbio 17:9. El que encubre la falta busca la amistad. El que la divulga aparta al amigo. O sea, esa es literalmente la porción. El que encubre la falta, es decir, tú lo hiciste mal, pero yo te voy a tapar para preservar la amistad.
pero el que la divulga aparta al amigo. Y uno pensará, bueno, pero él dijo la verdad porque es verdad que hizo una falta, pero lo que había detrás en el corazón no era preservar la amistad yo creo que si pudiéramos sacar una conclusión por lo menos muy certera, el texto me da a relucir un éxito en la operación, más yo no creo que necesariamente, y es la parte que puede ser debatible, yo no creo que necesariamente una aprobación ética de cómo se ejecuta la acción, porque ahí nosotros, o sea, hay muchas formas de poder hacer algo sin necesariamente entrar en un ámbito, en un terreno donde yo estoy cruzando la línea ética. Claro, hay escenarios como ese, que es un escenario extremo, donde tú estás jugándote la vida o la muerte. Claro. O sea, evidentemente... El tema de la vida tú tienes que estar por encima de todo. O sea, que ahí ya yo creo que justamente esa es la línea que... Pero yo creo que es importante hacer esa distinción. Que la Biblia lo narre como un éxito, una operación exitosa. En ese caso, no necesariamente lo está narrando desde la perspectiva de estoy aprobando éticamente lo que él hizo. O sea, yo no creo que... O sea, porque en este caso... Bueno, ese son libro... Son dos cosas. Porque primero dijo una mentira y segundo lo mató. O sea, que ahí hay dos cosas que se supone que de por sí por la ley está prohibido. O sea, que yo sí creo que de alguna manera... Sí, pero espérate. Por la ley, un concepto de homicidio no es lo mismo que un asesinato político en un contexto de guerra. O sea, bueno, son dos cosas... Ahí no estaban en guerra. No están en guerra, pero están siendo conquistados, están oprimidos. Sí, eso sí. O sea... Ese se supone que era un territorio que ya había sido conquistado por Israel. Pero es que exacto, vuelvo y te digo, o sea, aquí ni una ni la otra en este caso se cuenta como pecado porque tú estás, son tácticas de guerra. O sea, esa mentira no es una mentira que nació en tu corazón para encubrir un pecado tuyo o una falta tuya o una maldad tuya. Esta es una mentira o que está encubriendo una estrategia para poder darte la libertad. O sea, así que yo lo veo en este caso. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que tenemos que también ver el libro de Jueces completo. Porque tú ves, por ejemplo, el caso de Sansón. Sansón, no podemos decir que Dios estaba aprobando ética y moralmente su conducta. Sin embargo, es contado como uno de los jueces a tal punto de que, si mal no recuerdo, los evangelios también lo mencionan a Sansón como un actor importante en un momento determinante. Claro. Entonces, y todas las veces que él decía, Dios le dijo, no puedes revelar nunca tu secreto. Tu secreto. El de la... Hasta que se lo dijo a Dalila. Y él vivía diciendo mentiras. Para que nadie sepa que era el pelo. Y no le fue contado tal vez... O tal vez sí, pero la Biblia no hace un énfasis en eso como que era algo mal hecho de parte de él. Bueno, lo que está claro es que Sansón no era el tipo que tenía el mejor manejo ético y moral. No. Eso está claro. ¿Y qué tú me dejas de Jacob? No, evidentemente. O sea, Jacob se robó la bendición a base de mentira y ese fue que él dijo, este es el mío. Sí, pero espérate, que no, el ejemplo no me lo puedo poner en la misma página. Porque Jacob también padeció por su propia consecuencia de sus acciones. En el caso de Sansón también, al final. Todos. Porque él padeció quizá de una forma que de repente quizá Dios tenía otro método. Eso no lo sabemos. Es una pregunta de esa pregunta así aérea que nunca van a tener respuesta. Que realmente el Señor no iba a escoger a nadie que tuviera... o sea, que fuera un santico. Claro. Para cumplir sus propósitos. Yo te entiendo perfectamente. Pero en virtud de eso podemos decir que tenían que hacer así seres imperfectos para que se siga diciendo que le dio. Es que yo creo que justamente eso es lo que le da más fuerza al libro de los jueces. Porque es como que Dios agarró un puñado de gente imperfecta que también tenía sus baches y sus errores y los utilizó de forma heroica por la gracia y la soberanía del mismo Dios. Eso es así. ¿Qué es lo que sigue pasando el día de hoy? Claro. Cuando vemos personas que son grandemente usadas por el Señor en diferentes áreas. Seguimos siendo vasos imperfectos. Claro. Que estamos siendo usados por Dios. Y Dios en su gracia, por su plan y su soberanía de lo que Él quiere lograr. Y su... Al final, todo sirve al propósito eterno. Amén. Dios lo hace como Él quiere. Amén. Y yo creo que el libro de los jueces, para mí particularmente, es como... O sea, para mí ese es uno de los sellos más importantes que tiene ese libro porque lo deja bastante claro. Amén. Como un grupo de gente imperfecta, Dios lo saca de un puñado para traer su justicia aquí a la tierra. Exactamente. Mira, para ir avanzando y concluyendo ya con el tema de Ahod.
Otra cosa que me llama mucho la atención es que luego que lo mata, ¿no? Le clava el puñal, dice, o sea, en palabras bien bonitas, como que se le salen las tripas, los intestinos. Pero en esta versión dice que de su vientre, dice, porque no sacó leo textual, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. O sea, estamos hablando de que le sacó las heces fecales a esta persona. Y yo, o sea, pensando en eso, ¿por qué la Biblia sería tan gráfica en ese sentido en este caso? O sea, ¿por qué mencionarnos que se le salieron el vientre y las heces fecales? Y yo como que lo pienso un poco y yo digo, wow, realmente toda la inmundicia que nos trae a nuestra vida, las ataduras, porque literalmente en ese tiempo, esos 18 años estaban bajo una atadura, bajo un yugo muy fuerte, una opresión. Es para que uno vea la realidad de lo que opera frente a lo que uno se sujeta cuando no está en la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces, cuando tú dices... Lo impuro. Cuando tú dices, volviendo al paralelismo de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, cuando tú te enfrentas a la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, dice que discierne hasta los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Cuando tú te enfrentas a esa puñalada de esa espada de dos filos, exactamente, y que se abre, o sea, todo lo que hay dentro, cuando tú ves lo que hay dentro, es basura. Claro. Es estiércol. Por no decirle una palabra más aterrizada y horrible que ustedes no quieren escuchar. Pero, o sea, esa es justamente la enseñanza que yo veo ahí. Cuando tú te enfrentas a esa palabra de dos filos se la entierra en eso que por tanto tiempo te tenía subyugado, esclavo, tuve toda la basura que había ahí, que por tanto tiempo era lo que te estaba dominando. Entonces, cuando tú ves, wow, esa es la basura que me tenía esclavo, ya yo puedo, como dice aquí, que luego él agarró, emprendió la huida, y me gusta mucho cuando dice que Ahod escapó y pasando a los ídolos, o sea, dejándolos atrás a los ídolos, se puso a salvo. O sea, eso para mí está espectacular. O sea, ya acabó con ese demonio, con cualquier nombre que usted le quiera poner a eso, gracias a la palabra de Dios, y dejó atrás los ídolos, y ya habiendo pasado los ídolos, se puso a salvo. Y habiendo entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, los hijos de Israel descendieron con el monte y iban delante de ellos. Entonces, bueno, el Señor le dio una vez más la victoria. Pero oigan esto, señores, para cerrar esa parte. En el versículo 29 dice, atacaron a los moabitas y mataron a unos 10,000 de sus guerreros más fuertes y más robustos, el zurdo. No escapó ni uno de ellos. Así que Israel conquistó a Moab en aquel día y hubo paz en la tierra durante 80 años. 80 años, por lo menos duplicaron. Sí, duplicaron ahí, sí. Duplicaron la generación anterior. 2 generaciones, dirían por ahí. 2 generaciones más, sí. Y ya luego, bueno, dice que después de él, Sanmar, hijo de Anat, el cual mató también 600 hombres de los filisteos, con una quijada de bueyes, y también salvó a Israel. Y ya luego en el capítulo 4 llega la historia de Débora. De Débora, y nada más le voy a dar la introducción. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. To be continued, porque esa es la historia de nunca acabar. Volvieron a hacer lo malo, que es impresionante. Pero lo errado aquí sería decir, wow, esos israelitas son fuertes, esos somos nosotros. Al final del día, esa es la historia nuestra que nos tenemos que ver reflejado ahí. Pero, como dije anteriormente, lo importante es ver y recordar que Dios siempre estuvo ahí, recordándole que Él era su Dios, que Él tenía un propósito, y que solamente viniendo delante de Él y a clamarle, Él venía en su auxilio. O sea que yo creo que la enseñanza de hoy ha sido buena. Tú sabes que hay algo interesante con ese final ahí también, que creo que vale la pena también mencionar, porque al final es la forma en la cual vemos que el texto está inspirado. Vamos a entender de que quizás esto no es algo
completamente literal. Vamos a dejarlo por entendido, esa parte. Suponiendo que no fuese literal, el texto está inspirado de tal manera que se ve que el enemigo fue vencido de forma vergonzosa. Y eso también para mí es un gran mensaje, porque es como que el Señor tiene tanto cuidado de nosotros que como que no solamente que no nos dejen vergüenza, es que Él expone de forma vergonzosa a aquellos que se jactan y que se burlan y que de cierta manera sirvieron en algún momento como mecanismo de opresión, pero no necesariamente porque ese era el deseo del corazón del Señor. Fue por desobediencia, pero a ese grupo de personas también le llega su momento de vergüenza, porque al final te voy a decir algo, todos tendremos que humillarnos delante del Señor, que fue lo que le pasó después a Nabucodonosor, si hacemos un paralelismo en ese sentido. Nabucodonosor fue humillado a tal punto de que tuvo que comer grama. Y dice la palabra que él fue, o sea, se hizo semejante a una bestia del campo. ¿Entiendes? Entonces, al final, ese rey que estaba oprimiendo al pueblo terminó siendo exterminado de forma humillante. Entonces, ese pedacito ahí, yo no creo que está simplemente de forma fortuita. Yo creo que está como un mensaje de parte de Dios de que también es una forma de él poder darle a entender a la gente y demostrarle a la gente de que él tiene cuidado de su pueblo, de que él tiene cuidado de sus hijos, a tal punto que él también puede humillar a aquellos que humillan y oprimen a su pueblo. Es así. Entonces, ahí hay un punto interesante. Amén. Bueno, señores, yo creo que ha sido una jornada fructífera, una enseñanza corta, pero de esa porción, de un solo capítulo, miren toda la enseñanza que sacamos. Y yo sé que muchos de los que están aquí escuchando, ¿no?, jamás se habían enterado que había un personaje que se llamaba Aod en la Biblia. Sí, porque le ponen Otoniel, le ponen Débora, Gedeón, pero Aod era duro. Mira, Aod. Y mucho menos. Está bonito ese nombre por niño. Y mucho, claro. Aod Alcántara. De la nueva tendencia de nombres para chicos. y mucho menos que el hombre salió oyendo no por se una oye letrina. Mal, ¿viste? Aod. No se oye mal. Está lindo. Aosito. Qué linda. No se oye mal. ¿Cómo tú crees que le harían bullying a un niño con ese nombre? ¿Cómo le harían bullying a Aod? No creo. Bueno, sí, es que los muchachos inventan mucho, pero está bonito. Está lindo. No sé cómo sería. No estoy tan claro. Alcántara. Y mucho Aod menos Villanueva. Y mucho... No, gracias. Y mucho menos cuando la gente sepa que el tigre salió huyendo por una letrina. Ay, Dios Así mío. que no. Eso no va. Es un adventure. Señores, nada. Lean la palabra, lean la Biblia, porque todo eso está en su Biblia, la que usted tiene en su casa. Disculpen la tos. Aquí estamos... por amor a ustedes y obedeciendo a Dios. Desempolve la que está ahí abierta en el Salmo 23 de su casa. Claro. Así y es. sáquela, pasea y nos vemos en el próximo episodio.